Entonces les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Este versículo, y estas señales seguirán a los que creen, es un versículo que cuenta en un contexto donde hay una gran comisión que el Señor ha dado. El Señor ha enviado a sus discípulos y a sus seguidores a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas. O sea que el centro de cualquier prédica tiene que ser el Evangelio de Jesucristo. Tiene que ser Cristo Jesús. Él es el centro. Nosotros somos los que apuntamos hacia el centro de nuestra mirada. Porque el Evangelio de Jesucristo se debe predicar porque el primer interés, la primera responsabilidad, lo más urgente, lo más necesario, lo que no puede esperar, es que todos en este recinto sean salvos. Segundo, o sea que hayan nacido de nuevo, que sean nuevas criaturas, que hayan recibido la simiente, la semilla de Dios, como dice el apóstol Juan. Eso es lo más importante y lo más urgente. Porque a veces, cuando se predica el Evangelio de Jesucristo, se anuncia el reino, a veces uno pone la necesidad del ser humano en primer lugar. Pero el Evangelio de Jesucristo comienza con la santidad de Dios. Dios es santo, Dios es justo, el hombre es pecador y el hombre es el que ofendió a Dios. Y Dios santo y justo no puede tener comunión con un hombre pecador y seguir manifestando su santidad sobre ese hombre pecador. Tiene que haber un nexo, tiene que haber un puente, tiene que haber algo por el cual la justicia de Dios, la santidad de Dios, que reclama justicia, alguien la tiene que pagar. Así comienza el Evangelio de Jesucristo. Comienza con la santidad de Dios y sigue con la caída del hombre. Sigue con la desobediencia, y cuando el pecado entra en el hombre, no afecta superficialmente, no penetra hasta lo más profundo, hasta el core, como dice una palabra griega, hasta lo más profundo, lo atraviesa y afecta su voluntad, su conciencia, sus emociones, su mente, y lo deja en una situación terriblemente desastrosa y depravada. Y en esa situación el hombre está con una imposibilidad de volver a Dios por sus propios medios, porque su naturaleza caída, su voluntad tomada por el pecado, continuamente lo inclina a elegir el mal. Y en esa situación estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol Juan, el apóstol Pablo en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 2, y como lo dice también a los hermanos de Colosas, que estábamos muertos en delitos y pecados. Así estábamos nosotros, en esa situación. Y Dios tiene que actuar por su iniciativa divina, sabiendo que el hombre no podía volver,
por sus propios medios, por su propia inclinación a Dios. Dios tiene que encarnarse. Ahí es lo que se describe la gravedad del pecado. La gravedad del pecado fue tan intensa, tan grande, que el mismo Dios debe encarnarse para venir a esta tierra y poder asumir una naturaleza humana. Él, siendo una persona divina, asume una naturaleza humana y un alma humana también. Y eso es lo que se conoce como la encarnación del Verbo, o la hipostasis, como dicen los teólogos. ¿Pero para qué viene? Justamente para eso, para poder devolver la comunión del hombre con Dios, para que se produzca un intercambio. Aquel que vino y se hizo carne, aquel Cordero Santo, sin pecado, aunque cargó el pecado de nosotros, de todo el universo, sobre él es el sin pecado, siempre y por siempre. Y ese Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, recibió el juicio de Dios por nuestro pecado. El otro día lo comentaba con un hermano, cuando hablamos sobre la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la época de Pascua. Y nos duele, y es época de que uno medita sobre la pasión, sobre el dolor de Cristo Jesús en su naturaleza humana. Las espinas, los látigos, el desprecio, el arrancarle la barba, la vergüenza, el Getsemaní, la gran lucha allí, el sudor de sangre, el ángel que viene y lo consuela. Todo eso nosotros vemos y lo recordamos en esa época con más, quizás más tiempo, con más meditación, lo hace el mundo cristiano, pero nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Pero él dijo: Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. La pregunta es: ¿cuál era la copa que el Hijo de Dios debía beber? Y cuando miramos el profeta Isaías allí, en el capítulo 53, el siervo sufriente de Jehová, y en el versículo 10 está escrito que el Padre quiso quebrantarlo. Cristo Jesús recibe el juicio de Dios, la copa de la ira de Dios en la cruz del Calvario, por mí, por ti y por aquellos que quieran aceptar ese intercambio. Cristo Jesús, donde yo tendría que estar, y aquellos que aceptan ese sacrificio, ese intercambio, esa justicia divina que ocurre en la cruz, y reciben el Evangelio de Jesucristo y aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, esa ira de Dios que cayó sobre Jesús no caerá sobre ellos nunca jamás. Pero hay de aquel que no acepta ese sacrificio, ese intercambio, porque esa misma ira de Dios que cayó sobre Jesús caerá sobre él en el juicio final. Ese es el Evangelio. Para eso vino Cristo Jesús, para salvar al ser humano del juicio de Dios. Al final de los tiempos, si no acepta ese sacrificio que Cristo Jesús vino a hacer por él, eso es lo más urgente, y eso es el poder del Evangelio. Pero acá dice: y estas señales seguirán
a los que creen en mi nombre, dice. Entonces, ¿cómo son las señales? ¿Cómo se manifiestan estas señales en aquel que predicaba el Evangelio, el que anunciaba el reino? Las señales ayudan a confirmar lo que se está predicando. Y para eso tengo algunos versículos. Punto 1. Confirman la palabra de Dios. Y podemos verlo en el mismo San Marcos, capítulo 16, versículo 20. Dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Queremos ver señales. Esas señales deben confirmar la predicación del Evangelio de Jesucristo. Punto 2. Las señales acreditan que un hombre es de Dios. Y podemos verlo allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, yo lo busco, lo tengo señalado, ustedes si quieren lo apuntan, y en el versículo 22 dice: varones israelitas, en el discurso del apóstol Pedro allí en el Pentecostés, oíd estas palabras, decía: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Una aprobación de Cristo Jesús. Y también lo podemos ver allí en ese capítulo 3 de San Juan, en esa visita nocturna de Nicodemo, cuando le decía: Rabí, decía Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales siguen a los que creen. Las señales siguen a la predicación del Evangelio. Las señales son una demostración del poder del Espíritu Santo, y bien lo decía el apóstol Pablo a los Corintios, allí en el capítulo 2, cuando él decía: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en el versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo y de poder. Gloria a Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El mismo Pablo decía en el versículo 18 del capítulo 1: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Las señales, los milagros, las maravillas demuestran la gracia del poder de Dios actuando a través de sus hijos. Y esto lo podemos ver como ejemplo nada más, como dice la Escritura de uno del primer marco de la iglesia, de Esteban. En el capítulo 6, versículo 8 de los Hechos dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y previo a eso ustedes pueden leer largamente y intensamente cómo Esteban predica el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y así podemos ver en la iglesia primitiva cómo el poder del Evangelio se manifestaba y las señales
y los milagros seguían a los apóstoles. Vemos en el avivamiento de Samaria, allí en Hechos 8, cuando Felipe se fue a predicar allí. Y dice en el versículo 4 del capítulo 8 de Hechos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y dice, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente. Escuchen, capturó la atención de la gente atentamente cuando predicaba este varón lleno del Espíritu Santo, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, predicando el Evangelio de Jesucristo, el Verbo Santo. Entonces las señales centran la atención, la concentración en el mensaje, como fue el caso allí en Samaria, en el avivamiento de Samaria. Y allí vino la persecución, y la iglesia oraba. Yo no pude recordar esa oración de la iglesia primitiva, que decía: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bendito sea el Hijo de Dios. Qué oración. Que se predique con denuedo, con poder, mientras extiendes tu mano, confirmando el poder del Evangelio, el poder de salvación, pero también el poder que lo sigue para confirmarlo, el poderoso Evangelio. Esta oración es impresionante, es impresionante. Hermanos, estamos en tiempos que todos estamos en los albores de un avivamiento. Y cuando estamos en esos albores del avivamiento, donde Dios desciende con su presencia y cambian ciudades, cambian países, cambian costumbres, cambia todo, se producen los efectos de un avivamiento. Conversiones masivas, gente que viene pidiendo salvación, gente que viene buscando perdón de Dios, gente que recibe y que ha sido, mejor dicho, tocado por el ministerio del Espíritu Santo y han sido convencidos de pecado. Mientras y otros avivamientos, junto con las conversiones masivas y la santificación de la iglesia, donde se produce el inicio del avivamiento, vemos milagros, prodigios, maravillas, y Dios manifestándose en medio de su pueblo para que Cristo Jesús sea glorificado y el pueblo de Dios, los hijos de Dios, reciban los milagros de Dios, las señales, las maravillas, no solamente para confirmar el Evangelio, sino también porque Dios tiene compasión de nosotros y Dios tiene piedad de nosotros, y por eso Él también lo hace, por amor. Para terminar, hermanos, quisiera leer Lucas 16 y después nos vamos a orar, ¿sí? Lucas 16, y quisiera leerlo en forma completa, porque cuando termine de leer todo esto, va a ver lo más poderoso del Evangelio. ¿Cuál es lo más poderoso del Evangelio? ¿Sí? Para afectar la vida de la gente, para transformar sus vidas. Somos impactados por los milagros, por las señales, los prodigios y las maravillas. Muchos reciben vida, reciben sanidades sobre enfermedades terminales y Dios les prolonga la vida.
Con un propósito Dios se manifiesta así, y hay un propósito en esa vida. Pero también los milagros impactan en la mente de la gente y lo hacen más permeables y pasibles de recibir el mensaje del Evangelio, donde el Espíritu Santo puede actuar y convencerlos de pecado y hacerlos nacer de nuevo y escapen de la ira de Dios. Dice el versículo 19 del capítulo 16: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico Herculón, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Dos personajes así, el rico y Lázaro, un mendigo y alguien que le sobraba todo. Y este Lázaro, este mendigo, ansiaba saciarse de esas migajas, dice. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y también murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo de agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este Lázaro, este mendigo, es consolado y tú atormentado. Y además de todo esto, le dice Abraham a este rico: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá ni pasar acá. Esto es definitivo. Nadie puede escapar ni pasar de ese lugar a otro. ¿Y saben lo que dijo el rico a Abraham? Entonces dijo él: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. ¿Y saben qué le dijo Abraham al rico? No le dijo: está bien, voy a mandar a Lázaro para que cuando ellos lo vean que revivió y tomó vida, van a creer. ¿Sabe qué le dijo Abraham al rico? Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, oigan la palabra de Dios, le estaba diciendo Abraham. Entonces dijo el rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es el poder de la palabra de Dios que revive el espíritu del ser humano. Es el poder del Evangelio, la acción del Espíritu Santo, lo que hace que una vida pueda venir a los pies de Cristo Jesús. Nos gloriamos y vemos las señales, los prodigios y las maravillas, pero es el poder de la palabra de Dios que transforma los corazones, que santifica a las personas. Es el poder de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios ha actuado sobre una persona, cuando esa persona ha sido impactada por el poder del Espíritu Santo, decía Paul Washer: aunque venga un soldado romano con la espada más filosa y lo esté esperando para cortarle la cabeza, él se convertirá igual. Porque la obra de la conversión de una persona es una obra sobrenatural de Dios. Cuando Dios actúa para la conversión de una persona, es irreversible. Ha nacido nueva criatura. Alguien
ha nacido de nuevo su espíritu y puede ver su indicia, y puede ver su necesidad, y ve su pecado, y ve que necesita un Salvador. Ahora sí se arroja voluntariamente a los pies de Cristo Jesús y acepta el sacrificio. Ese es el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder está actuando en este momento y actúa cuando alguien lo escucha. Ese es el mismo poder. Ese es el evangelio que se predica y que se está predicando y que se predicará, como dice el libro de Apocalipsis y el evangelio eterno. Teman a Dios y denle gloria. Adoren al que hizo el cielo y la tierra. Ese es el evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea, denle un aplauso. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este bendito evangelio. Gloria a Dios por este bendito evangelio. Vamos a leer otra vez esto. Después de haber predicado el evangelio, vamos a leer las escrituras y vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a orar. Nos ha pedido el pastor que invitemos a la gente a venir al altar y pongamos y oremos bajo esta palabra que hoy se ha predicado. Acá hay peticiones, hermanos, que muchos han escrito. Hay necesidades acá. Pero también yo sé que cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Necesitamos una intervención divina de Dios. Dios nos ha salvado y ese es el mayor milagro, el mayor de todos, porque Dios de una masa corrupta ha hecho una creación en nosotros, una nueva criatura. Nos ha sacado de la inmundicia, nos ha santificado y puestos otra vez en el mundo, nos puede conservar santos, apartados para Él, mediante el poder del Evangelio. Ese es el mensaje. Vamos a leer esta palabra y vamos a invitar, mientras escuchamos un tema de fondo, ponemos no hay otro nombre igual. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, y eso es verdad. No hay otro nombre al cual los demonios puedan someterse. No lo hay. Solo es el nombre de Cristo Jesús. A ese nombre toda rodilla se debe doblar. Los que están en el cielo, en la tierra y en el abismo. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, y eso es verdad. Los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy en día en la iglesia. Por eso es una iglesia pentecostal. Porque creemos en la vigencia de los dones. Dice, y hablarán nuevas lenguas, y hablaron. Y pueden hablar nuevas lenguas humanas para anunciar el Evangelio a otras naciones, pero también Dios te puede dar lenguas angelicales para edificación personal. Están vigentes, y los que hoy no hablan en lengua lo pueden recibir. Pues así lo dice. A los que creen pueden hablar en otras lenguas. Es un don del Espíritu Santo, y ese don está para aquellos que lo anhelan, para aquellos que lo buscan y para aquellos que lo quieren recibir. Tomarán en sus manos serpientes, protección. Hay protección para tus hijos. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos y sanarán. Ese es el poder de la cruz. Esa es la locura de la predicación del Evangelio. Poder de Dios de salvación y poder de Dios de confirmación de quién es Dios y quién es Jesús de Nazaret. Así que bueno, en esta palabra, hermanos, vamos a invitar a todos que vengan acá adelante.